Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Chungmen, en su versión número 359, Sampa Un Sap Cao Chit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu desde los estudios de Radio María Panamá. Nuestra invitada de hoy desde Colombia, la hermana Blanca Ruiz Montoya, de la comunidad Hijas del Fiat. Con ella conversaremos sobre su vida y principalmente sobre la familia. Bienvenida, hermana Blanca, a este programa. Muchas gracias por sacar tiempo de su apretada agenda para acompañarnos. Antes de iniciar, le pido por favor haga la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo el Señor estén con todos nosotros en este día. Pidamos al Espíritu Santo que tome posesión de nuestras vidas, nos unja, nos irradie, nos purifique, nos bendiga, nos selle. Que todos mis pensamientos, mis palabras, mis deseos, mis actitudes sean de Jesucristo únicamente. Y que todo lo que salga por mi boca llegue a muchos corazones para llenarlos de ti, Señor Jesús. Papacito Dios, gracias por este día y esta oportunidad que nos das. Muchísimas gracias. Santísima Virgen, San José, santos ángeles y arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, en unión a San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de Jesús, también nuestros, a Santa María de Belén y a San Ignacio de Loyola, acompáñennos e intercedan por nosotros ante Jesús y con Jesús ante el Padre. Que la sangre de Cristo nos cubra, bañe y selle, y el poder sanador de las llagas de Jesús nos irradie y seamos bendecidos de tal forma que lleguemos un día a gozar eternamente de la gloria de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato, amordazo, enceguezco, enmudezco, quemo, clavo, traspaso, ahogo y humillo a los pies de la cruz de Cristo toda fuerza o poder del mal y del mal que nos haya hecho daño, nos esté haciendo daño o nos quiera hacer daño. Todo queda a disposición de Jesucristo para que los envíe a donde les corresponde. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de todos, las familias y hacer conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000, 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. Claudina, la paz de Cristo contigo, ¿cómo estás? Sí, hermana Blanca, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, feliz de tenerla a usted con nosotros en este programa. Conocí a la hermana Blanca hace poco cuando estuvo de visita por Panamá brevemente y le pedí que hiciéramos este programa y finalmente lo pudimos hacer. Antes de iniciar con las preguntas sobre la familia, yo sé que muchos panameños la conocen porque usted estuvo aquí casi un año misionando antes de ser religiosa. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito de usted y cómo fue que se hizo religiosa o cuál fue el llamado que tuvo? Pues te voy a confesar la verdad, no tengo idea. Lo único que sé yo es que cuando Dios te llama,
te necesita, te busca y caes en sus manos y atrapadito, atrapadita, gozosamente para dar gloria a Dios. Mira, fue a mi edad de 50 y algo de años, cuando en la casa de la Ave María, justamente donde me encuentro en este momento, sentí ese llamado grande de Dios. Una fuerza muy, muy especial dentro de mí que me hablaba de su misión. ¿Quién era? Blanca Ruiz, la llamaron siempre la hermana Blanca, sin ser misionera. Perdón, sin ser religiosa, solo siendo misionera seglar. Alguna persona que me conoció bastante en Medellín, Colombia, llegó a decir un día: todavía no han hecho la horma del zapato de la hermana Blanca. Lo que quiere decir que la hermana Blanca era tan libre, tanto, que pues pensar que iba a ser religiosa, pues no. Predicaba por un lugar, por otro, 8 días. Era misionera seglar itinerante. No tenía dónde vivir, no tenía nada, todo lo dejé, todo, gozosamente para Dios. Entonces, estando aquí en la casa de la Ave María, un 31 de diciembre de 1996, estábamos despidiendo el año para recibir el año nuevo 97 en oración, y sentimos ese gozoso llamado de Dios a que empezáramos una comunidad religiosa. Soy una de las 5 primeras religiosas que empezaron en la comunidad. Entonces, para que tú veas que no hay que ser invitado, sino llegar a tiempo. Allí el Señor me confirmó en lo íntimo de mi corazón que me quería como religiosa. 2 días antes o un día antes había terminado ejercicios ignacianos aquí en nuestra casa. Esto ya era una casa de espiritualidad y de evangelización pobre, humilde, sencilla, para gente pobre, humilde y sencilla. Yo no vivía aquí vivía la Madre Alicia Echeverri Calle, una religiosa impactante, extraordinaria, ya está en la gloria del Señor, espero que ya goce de su presencia. Y ella era realmente la que manejaba la casa, pero empezamos juntas 3 años largos antes de empezar la comunidad. Y aquel 31 de diciembre, aquel fin de diciembre, yo estaba aquí de vacaciones, entre comillas. Venía para hacer ejercicios espirituales. Y resulta que terminamos los ejercicios y cuando yo terminé, me postré ante Jesús sacramentado expuesto. Y le dije: ajá, Señor. Yo tenía mi cabecita contra el piso. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que todos se salven y que yo no tengo tiempo siquiera para orar, para comer, para nada? En otras palabras, estaba expresándole en una forma muy amigable, estilo mío y de él, que todos los que yo les llevaba a él y a él se lo llevaba a ellos iban a salvar, que a mí no me quedaba tiempo ni para orar. ¿Y qué pasó? A la mañana siguiente, al día siguiente, ya teníamos un horario para empezar una comunidad religiosa. Y el señor obispo de la diócesis, en ese entonces, Monseñor Flavio Calle Zapata, cuando fuimos a comunicarle lo que habíamos experimentado en ese grupo de oración, entregando el año 96 para recibir el 97, nos dijo esta frase: no se dignen dudar, porque así habla Dios. Ese fue el inicio con su bendición, porque levantó la mano, nos bendijo y nos mandó
a que estuviéramos bajo la tutela del párroco y viviéramos nuestra experiencia que estábamos sintiendo. Así empecé en la vida religiosa. Y hubo una persona que me ayudó mucho en mi vida espiritual en California, María Velázquez, una mujer de Dios extraordinaria. Yo trabajé 3 años allí en el desierto. Ella me ayudó mucho espiritualmente. Cuando yo le compartí que iba a hacer mis votos como religiosa, me dijo, qué pena, porque el mundo necesita misioneras seglares como tú que les hable con la verdad. Y yo le dije, qué pena también, pero ya hago mis votos. Entonces, en oración, porque es una mujer de mucha oración, ella le reclamó al Señor y le dijo, Señor, pero ¿por qué Blanca, siendo una misionera tan especial y yendo por todo el mundo para llevarte, ahora simplemente a un convento? Y le dice, ¿sabes? Tú estás feliz y dichosa porque tu hijo que vivía en unión libre se va a casar. Y habías orado mucho para que se casara. Y yo te digo que Blanca, que vivía en unión libre conmigo, la quiero en matrimonio santo y formal. En otras palabras, le tapó la boca. ¿Y qué hizo la pobre mujer? Ponerse a orar por mí. Darle gracias a Dios. Es una mujer extraordinaria que me ayuda espiritualmente a centrarme en Cristo, pero increíble, por 3 años completicos. Entonces, mira tú, así empecé yo esta linda experiencia a vivir para Jesús y a vivir en Jesús. A llevar de lo contemplado, a estar a los pies de Jesús, contemplándole, hablándole del mundo, hablándole de la gente, para luego ir a hablarle a la gente de lo que Él me da. Bueno, yo creo que con eso ya queda satisfecha para saber cómo empezó la hermana Blanca, y ya son 28 años prácticamente de vida religiosa plena, gozosa, feliz. Con un agravante a favor mío, que la comunidad, el vicario de las religiosas de la diócesis y el mismo señor obispo me han autorizado para seguir predicando, porque tanto mi superiora, que me conoció por 40 y tantos años, como ellos aprobaron ese ministerio grande que Dios me ha dado. Entonces nunca me pusieron obstáculo para que yo siguiera predicando. Claro que sí, como religiosa y cumpliendo todos mis deberes y mis obligaciones como religiosa. Yo salgo a predicar y no soy una cualquiera y no voy por aquí, por allí, por allá. Sigo en mi vida de intimidad con Dios. Por supuesto, un poco más difícil porque ya no queda tanto tiempo para orar, pero trato de sacar al día mis oraciones, porque de esa entrega a Jesucristo es que me viene todo este manantial de amor y de gracia y de bendiciones de Dios para llevarle a la gente. Gracias, hermana Blanca, por ese gran testimonio de hace 28 años de ser religiosa. Ya una empezó a misionar como seglar mucho tiempo, desde joven, ¿no? Y hasta vino a Panamá, pero fue hace 28 años que se tomó sus votos como religiosa. Ahora pasemos a las preguntas sobre la familia. Hay una pregunta que dice, hoy cada vez más vemos que los jóvenes se alejan de Dios o ponen a Dios lejos de sus vidas. ¿Qué debemos hacer como familia, como padres, para educar en la fe a nuestros hijos? Mira, yo te voy a contestar con la Biblia. En el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6,
verso 43, Lucas 6:43 dice: no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni tampoco hay árbol malo que pueda dar fruto bueno, pues cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues con la boca se habla de lo que abunda en el corazón. Palabra de Dios. Hija querida, ¿cómo podemos tener hogares sanos? ¿Cómo podemos tener familias sanas si lo que empieza torcido crece torcido? Ese hombre y esa mujer solo se buscaron por gusto, por placer, por comodidad, por conveniencia. Ni siquiera buscaron esos niños con amor. Y les llegaron las familias que no se ponen a esperar a la puerta que les abran. Llegaron. Y ahora ellos se tienen que enfrentar a una dura realidad. ¿Cuál es esa realidad? Educar familias en la fe. ¿Cuál fe, hija? ¿Cuál fe? Por ahí dicen de tal palo, tal astilla. Imagínate tú, de tal palo, tal astilla. Un hombre que no cree en Dios, un hombre que no le importa a Dios, un hombre que ya puso a Dios a un lado. ¿Cuáles hijitos van a creer en Dios? ¿Van a aceptar a Dios? ¿Van a amar a Dios? Si uno se encuentra hoy en día jóvenes, pero jóvenes adultos de 20 y tantos años que no han hecho la primera comunión. ¿Qué opinas tú aquí, querida? Dímelo. Donde no hay bases, donde no hay cimientos, es muy difícil educar en la fe. Tú me puedes decir, hermana, pero es que hay hogares muy buenos. Sí, hay hogares muy buenos, pero no cuidaron su fe. Se casaron bien, formaron su hogar, pero se fueron relajando y fueron entrando en el ambiente de hoy. ¿Qué hacer con eso? Hija, yo no encuentro sino una solución. Orar, orar y orar. Pero orar creyendo, porque la persona que tiene que tener esa fe fuerte y firme soy yo, mamá. Soy yo, papá. Esos niños, mira, aquí uno se encuentra, ponle cuidado a esto. Ponle cuidado, en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en el verso 39, Jesús les puso este ejemplo. ¿Acaso puede un ciego servirle de guía a otro ciego? ¿No van a caer así los dos en algún hoyo? Palabra de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie, mija. Nadie. Gracias, hermana Blanca. Entonces tenemos que orar, orar, orar. Básicamente siempre todo es orar. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. Los padres también hoy en día tienen menos y menos tiempo para dedicarlo a sus hijos. ¿Cómo solucionamos esto o qué recomendaciones tiene para los padres sobre el tiempo que dedican a sus hijos? Hija querida, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, 2 Corintios, capítulo 9, en el verso 6, dice: acuérdense ustedes de esto,
El que siembra poco, también cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe de dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Claudina querida, transportémonos a una familia, a un hogar. Ella católica creyente. Creyó que se casaba con un hombre católico creyente, porque hasta misa la acompañaba los domingos. Hasta se acercaba a comulgar, o de verdad es un hombre creyente. Pero van llegando los tiempos. Llega un domingo. Él trabaja en la semana. Y el domingo está cansado. Y ella tenía la costumbre de ir a misa de 8, de 9 de la mañana. Se levanta, se arregla. Mi amor, nos vamos para misa. ¿Cuál nos vamos para misa? No me ves que estoy descansando. No me ves que necesito descansar. No seas injusta. Déjame en paz. ¿Qué haces tú ante eso? Y eres una mujer creyente católica. Y eres una mujer practicante. Te tienes que doblegar y acostarte con él, 1. 2, te enojas y te vas sola. 3, podemos seguir poniendo ejemplos. Entonces, ese caso no lo vamos a ver solo. No lo vamos a ver solo en ella. Lo vamos a ver también en los hijos. Así. Y lo peor de todo es que los hijos van a usar ese testimonio del papá para cubrirse. Y mañana tampoco quieren ir a misa. ¿En cuál fe vas a educar tus hijos? Si no somos coherentes, formamos hogares para ser de Dios y vivimos para Dios. Formamos hogares para ser de Dios y vivimos para el enemigo. La película, nos vamos a la película. El deporte, nos vamos para el deporte. Hay que llevar a los niños al fútbol, nos vamos para el fútbol. Hay que llevar a los niños al parque, muy bien. Hay que llevar a los niños a la piscina, perfecto. Pero vaya, lleve los niños a la iglesia. Cuando no es que dicen, llévalos usted. Yo tengo un compromiso, yo tengo que salir, yo tengo que hacer un trabajo. ¿Qué haces ahí? Y la pregunta que me hiciste fue, ahora que los padres tienen menos tiempo, oiga eso, para dedicar a sus hijos, ¿cuál tiempo tienen? Mamá se llama soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, soy la que llevo los niños al médico y soy la que tengo que salir a trabajar afuera de mi casa para poder ayudar a mantener el hogar, porque a él no le alcanza. Pero de pronto a él no le alcanza es por las amistades que tiene, es por los compromisos de fin de semana. Pero ella sí tiene que salir a trabajar y aportarlo todo en el hogar. A ver, niños, niñas queridas, ¿en dónde estamos? Cuando Dios creó al hombre, le creó un ser parecido a él. De una costilla de Adán, sacó a la mujer, cerró de donde sacó esa costilla con carne y le entregó una mujer que la hizo Dios a su imagen y semejanza, a imagen de él, a imagen de Dios. Ok, ahí la tiene, a imagen de él. Se la entregó. Y Adán dijo, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y le puso el nombre, Eva. Pero entonces Dios les dijo, cuando ellos le fallaron a Dios, porque ellos le fallaron con una desobediencia y los engañó Satanás con una mentira, miren qué fácil caemos. Una desobediencia del primer hombre y de una mujer, no toquen ese árbol, y una mentira de Satanás. Dios no quiere que ustedes sean como él. Y los creó a su imagen y semejanza, a imagen de Dios. Imagínense. Y fueron tan torpes
que cayeron. No le pusieron atención a Dios y le pusieron atención a Satanás. Entonces, ¿qué les pasó? Perdieron todo. Los sacó Dios del paraíso. Y al sacarlos del paraíso, ¿qué les pasó? Oiga lo que les pasó. Adán le dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y la tierra te dará espinas y abrojos. Y a ella le dijo: parirás con dolor. Y hoy lo que pasa es que los Adanes de hoy se ganan el pan con el sudor de la del frente, porque es ella la que se tiene que ir a trabajar para que les alcance el dinero, o si no, ahí tienen al otro de mal genio, y tienen al otro en la calle, o tienen al otro bebiendo licor, vaya a saber cuántas cosas. Y ella sí tiene que parir con dolor, pero también tiene que seguir dándole, poniéndole el hombro al hogar y a la familia, y cuántas veces la dejan sola, educando a su familia. ¿Cuál fe vamos a llevar a los corazones? Cuando uno está en Dios, uno cree en Dios. Ese niño es un niño rebelde, ese niño no se porta bien, ese niño se dialoga con él, se le gasta tiempo, se comparte, se saca, se trae, se lleva. Ese niño tal vez es rebelde porque está llamando la atención. Yo necesito estar con ustedes. Yo recuerdo un niñito de unos, no me acuerdo la edad, un niño que le pedía mucho hablar a su papá. La mamá le dijo: no molestes a tu papá, que tu papá trabaja mucho y tiene que rendir en su trabajo, no le queda tiempo. Y un día ese niño, pensando, le dijo: ¿cuánto te ganas en una hora de trabajo? Y ese niño empezó a ahorrar el dinerito que le daban para la escuela, para pagarle una hora de trabajo a su papá. Oigan esto, la inocencia, oigan la belleza de los niños, pagarle una hora de trabajo a su papá. Cuando ya tenía la bendita hora acumulada de trabajo para pagarle a su papá el dinerito de esa hora, ¿saben qué pasó? Esa noche dejó una cartita en el sobrecito. Tenía todo listo para dárselo al papá. Perdón. ¿Saben qué pasó? Esa noche se murió. Con necesidad de hablar con su papá. Por eso los agarran en la calle, por eso las ideologías y todas las locuras de hoy en día, porque allá sí les gastan tiempo, allá sí están con ellos, allá se tiran con ellos al piso, allá se van a donde sea para tenerlos así, y cuando los tienen, hagan lo que ya les enseñaron. Y estos niños que no han tenido en sus casas ni quien les enseñe, ni quien esté con ellos, ni quien les quite sus dudas, hacen, dan gusto a quienes ya les gastaron tiempo. No estamos hablando solo de educar en la fe, estamos hablando de educar a los niños. Hija querida, vuelvo a repetirte, orar, orar y orar como una mujer de fe. Qué bien, recuerden 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Acuérdense de esto, que el que siembra poco, cosecha poco. Bueno, y entonces, hermana Blanca, ¿cómo hacemos para que el amor la vida familiar? ¿Cómo hacer que el amor llene la vida familiar? Hija, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Cuando ese hogar empezó mal, es como cuando tú construyes un edificio y dejas huequitos. Cualquier ladrillo no se puede meter ahí. Sí. No hay amor en él
y no hay amor en ella, porque no hay Dios en ninguno de los dos, o porque en ella está Dios y en él no está Dios. ¿Qué tipo de amor vamos a dar en la familia? ¿Qué tipo de amor? Ella va a estar a toda hora así. La grita, la maltrata, la golpea, viene borracho, la insulta, le dice, no llega. ¿Cuál amor? Ahí no hay amor. Pero miren cuántos hogares están mal constituidos. ¿De cuál amor me estás hablando? Si no tienen la bendición del matrimonio, que es la bendición de Dios, que los cobija con su manto, es su Espíritu Divino, que los cubre y los sella para que sean una sola carne. Él y ella unidos por el Espíritu vienen a ser una sola carne. Allí no hay amor. El niño oye a su mamá, el niño ve a su mamá rezar, pero entonces, como el papá no cambia, ¿qué dice el niño? Dios no oye, Dios no nos ayuda, Dios no cambia a mi papá. Entonces, Dios no le da resultado a ese niño. Si ven cómo enseñamos negativamente con el antitestimonio, ella reza, reza, reza. El hombre no cambia, no cambia, no cambia. El niño se va para el lado del hombre y sigue allá decepcionado, triste, angustiado, pero ¿de quién está decepcionado? De Dios que no cambia. Dios que no ayuda a mi papá. Dios que no oye a mi mamá. Es un dilema muy fuerte, pero vuelvo a tomar la pregunta. ¿Cómo hacer que el amor tiene la vida familiar? Me vuelvo a meter. Orar, orar y orar. Pero es que orar no quiere decir, me voy a la iglesia, me arrodillo y le digo, Dios, cámbialo. Dios, ya no puedo más. Eso está bien, hay que hacerlo. Y llegas a la casa, ¿qué? A pelear, a enojarte, a llorar. Frustrada, desesperada, triste. ¿Sabes qué hiciste? Lo que entregaste allá, lo volviste a agarrar, te lo estás masticando, te lo estás tragando y te sabe amargo en tu interior. A eso el mal carácter, a eso muchas veces el maltrato para los hijos. Allí proviene de los papás todo, mijitos. Es en el hogar donde nosotros le fallamos a Dios y de donde salimos superheridos a vivir una vida en el mundo muy triste. Bueno, tomemos como conclusión en este punto, el amor no se compra, el amor no se vende. ¿Con qué tipo de amor formaste tu hogar? Es que miren, uno no se puede ir a un árbol que está apestado a solucionar el problema echándole ¿cómo se llama? Una cosa de esas para desinfectar ese árbol, un pesticida a las hojas, no, a las ramas, no, los hijos son las ramas. Ahí es donde están las ramas en los hijos. Y nosotros queremos arreglar el problema en las ramas. No, hijitos, váyase a la raíz, póngale el pesticida ese, póngale esa cosa a la raíz del árbol. Ese árbol va a botar esas hojas feas, va a botar. Seguramente se va a quedar hasta pelado, hasta que agarre por la savia del árbol todo ese alimento que le pongas y empieza a brotar, a brotar, a brotar. Yo insisto, hay que empezar por ayudar a sanar la pareja. Y la pareja se llama la pareja. Hay hombres que le dicen, cásese usted, yo no me voy a casar. Pero fue que un día le dijo, vámonos que después nos casamos. Y ella se lo creyó y lo quería tanto que creyó que él iba a cumplir. Él no llevaba buenas intenciones, porque si la hubiera amado se hubiera casado con ella.
no la amaba, la quería por cualquier sentido, gusto, necesidad, capricho, lo que fuera, pero no por bien. Entonces ella fue la que rompió todo el compromiso de Dios, puso a Dios a un lado y cogió a un hombre y se fue con un hombre. Cambió a dos por un hombre y ahí tiene su castigo, porque eso es un puro castigo de las actitudes que nosotros tenemos. Cuando ustedes se meten a YouTube y en YouTube buscan sanación de la familia, Blanca Ruiz 472, ustedes se van a dar cuenta que en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, en los versos del 2 al 5 dice: por no haber escuchado a Dios, por no haberle obedecido, por no haber valorado lo que tenían, Dios los probó estar viviendo una prueba en medio de una familia hecha un desastre. Consecuencia de una desobediencia tuya, dejar a Dios por irte con un hombre. Una desobediencia. No llevar el sacramento del matrimonio, no llevar la bendición de ese sacramento que nos da la fuerza, el poder y la gracia del Espíritu para poder vivir como gente llena de Dios y para poder transmitir a Dios. Entonces, hijos queridos, no es tan fácil. Dios nos prueba primero, dice ese capítulo 8 del Deuteronomio, versos del 2 al 5, repito. Segundo, para humillarnos. Ella ya toda humillada, ya toda vuelta a un fleco, ya toda semidestruida, tiene que tomar una decisión. O se queda con Dios o se va con ese hombre, que es el otro camino, el enemigo de Dios. Miren qué duro. Y hay unos hijos de por medio. Pero fue que buscamos. Ese fue nuestro plan. Yo me voy así, que después lo arreglamos todo. No, las cosas empiezan rectas y tenemos que dar un paso firme con nuestro pie derecho. Cierro diciéndote, Claudina querida, orar, 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 reconocer nuestros errores, arrepentirnos, pedir perdón a Dios, acercarnos a Dios. Hermanita, ¿cómo me voy a acercar si no estoy casada? No puedo confesarme ni comulgar. Ahí es donde llega la decisión fuerte. Y estamos hablando de una pareja de matrimonio libre. ¿Cuál es la decisión fuerte? ¿Te decides por Dios o te decides por el enemigo de Dios, el mundo? ¿Te decides por el mundo o siga con él? Es que tengo hijos. No hay excusa. No hay excusa. O Dios o el mundo. O Dios o el enemigo de Dios. Entonces, mírate ese programa 472 que te va a dar muchas luces, te va a iluminar qué es lo que tienes que hacer. Hoy en día existen en las familias muchos problemas, básicamente conflictos, ya sea por el celular, porque los hijos están en el internet, en los juegos. ¿Cómo superamos los conflictos familiares? ¿Sabes qué se me viene a la mente cuando me haces esa pregunta? ¿Cómo superar los conflictos familiares? Oiga, ¿sabes? Se me viene a la mente esa estrofa de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, todo se pasa. Dios no se muda, es decir, no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ahí está, hija mía. Vivamos esa estrofa. Nada te turbe, nada te espante. Un conflicto familiar aterrador, aterrador, aterrador.
¿Sabes qué puedes hacer? Métete a YouTube nuevamente en Sanación de la Familia, Blanca Ruiz. Pero ya vas a ver el programa 452. 452. ¿Qué nos va a enseñar el programa 452? 8 pasos maravillosos que te van a enseñar a resolver cualquier problema psicológico, afectivo, económico, familiar, de trabajo, lo que tengas, lo vas a poder resolver en una forma tan extraordinaria. Escúchame bien clarito, tan extraordinaria que tú te vas a quedar aquí y tus problemas van a seguir allá. Te estoy diciendo que van a seguir, allá van a estar. Pero ya no los tienes tú. Tú vas a aprender en esos 8 pasos a entregarle a Dios tus problemas y vas a conseguir no solo la solución acertada, sino la sanación para poder actuar cada día como una persona llena de Dios. Hermana, y es que usted me va a seguir recomendando esos programas de sanación de la familia. Por supuesto, estamos en el 499. Empezaron cuando la pandemia. Son de sanación. Allí se encuentra la solución. Pero no es para que recen por mí. Hermanita, rece para que mi marido se convierta. Hermanita, rece para que mi hijo deje el alcoholismo. No. Tú y él o ella tienen que actuar. Es personalmente. En esos programas se recibe muchísima bendición y cada uno aprende a tomar decisiones en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y no hay gloria para nadie humano, solo la gloria para la Trinidad Santísima. Que aprendan a vivir ese programa 452. Les garantizo, en nombre de Jesús de Nazaret, se acabaron sus problemas. Porque por lo menos una persona, la que lo vea conscientemente, la que aprenda esos 8 pasos y la que se decida a vivir esos 8 pasos, su vida se le transformó. Punto. Se le transformó. Ahí está la solución. Ya usted es capaz de orar por los demás sabiendo lo que hace. ¿Qué puedo hacer para convertir ya sea al esposo o a la esposa que no tiene fe y que sean ejemplo para los hijos? ¿Pero cuál? ¿Qué vas a hacer tú si no tienes fe? Dices que tampoco él tiene fe. ¿Cuál es tu fe? El que tiene fe es la persona que agarra a ese esposo, no del pelo. No lo agarra, pues hasta calvo será. No, lo mete dentro del corazón de Jesús, se lo entrega a Jesús, implora con todo su ser que Dios haga en él, con él, por él y para él lo que Dios quiera. Lo sueltas. Es el 7º paso del programa 452. Es el 7º paso. Allí aprendemos a soltarle a Dios y allí sí que vivimos lo que dice Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Hay etapas en la vida que las tenemos que vivir, agraciada o desgraciadamente. Me devuelvo al principio. Lo que empieza mal, acaba mal. ¿Cómo empezó tu familia? Ahí está, mi hijita. No empezaste viviendo a Dios, no le diste a Dios la prioridad en tu vida, dándole el centro de tu vida. Ahora te toca arreglar lo que está dañado. Pero tú no lo vas a arreglar, lo arregla Dios. Decídete por Él. Decídete por Jesús. ¿Decídete por quién? Por Jesús. Programa 452. Ahí tienes la solución. Bueno. Otra preguntita. Oro por la fe de mis hijos.
que vayan a misa, pero veo que cada vez se alejan más de Dios. ¿Qué hago para acercarlos más a Dios, a la misa y a los sacramentos? Jesús, Jesús, Jesús. Vuelvo con el programa 452. Entréguelos, suélteselos a Dios. Dígale que pase lo que pase en ellos y con ellos, hazlo. Pero reclamo sus almas para el cielo. Reclamo sus almas para el cielo. Hermanita, pero es que imagínese que yo le entregué a mi hijo a Dios y le pegaron 5 puñaladas. Quedó medio muerto. Arrodíllate y dile: Jesús, gracias por las benditas 5 puñaladas, porque yo con 5 frases no lo pude hacer creer en ti. Con las 5 puñaladas en el hospital, muriéndose, se confesó, recibió el sacramento de la unción, empezó a creer en ti y ahora está en ti, Señor. Benditas 5 puñaladas. Hermanita, sí, pero es que vea, mi marido, mire el programa 452, la señora en 30 y algo de años no pudo hacer que el marido cambiara, era un alcohólico, no pudo, no hubo Dios de que el hombre cambiara. Y vamos a misa y no esto, todo era peor y peor y peor y peor y peor. Hasta que la señora, en el 7º punto de ese programa 452, se lo entregó todo a Jesús. Se lo dejó y empezó a decir: Jesús, bendícelo. Jesús, ámalo. Jesús, libéralo. Jesús, sánalo. Jesús, perdónalo. Jesús, séllalo con tu sangre. Jesús, mételo dentro de tu corazón divino. Ella se llenó de paz, se llenó de gozo, se llenó de alegría de Dios. Ya no quiso volver a pelear, ya no quiso volver a enojarse, ya no se sintió frustrada ni defraudada ni nada. Todo lo que pasaba, ella se lo entregaba a Dios y le decía: Jesús, gracias. Jesús, no entiendo nada, pero muchas gracias. Tanto en lo bueno como en lo malo. Jesús, no entiendo nada. Muchas gracias. ¿Qué pasó? En ese 452, Dios le dio 4 tratamientos. En ninguno de los 4 aprendió a vivir para él, ni dejó de ser alcohólico. Pero en el 5º tratamiento, ya Dios los sanó a los 2. A ella, que ya la tenía sana, porque ya ella estaba llena de Dios, ya ella no dejaba que en su corazón entrara nada malo. Y a él lo sanó a base de los tratamientos, pero lo trajo a reconciliarse con ella y a que ella lo llenara del amor de Dios, porque ya ella empezó a actuar como actuaría Jesús o como actuaría la Santísima Virgen en su casa. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, no solo orar, porque dices: oro por la fe de mis hijos, que vayan a misa, pero veo cada vez se alejan más de Dios. Hija, no basta con orar, tienen que ver tu testimonio de conversión, de paz, de gozo, de alegría, de amor, de unidad. Les gastas tiempo, los escuchas, los comprendes, los esperas. Ahí está el nada te turbe, nada te espante de Teresa de Ávila. Todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, porque Dios nunca nos falla. Blanca, usted es muy famosa por todas esas oraciones que usted sube a redes y se ha hecho famosa por eso. ¿Qué oración recomienda usted que recemos para pedir la protección de los hijos y de la familia? Mira, honestamente, puedo recomendarte muchas cosas. Te puedo recomendar en una serie que hay en YouTube de sanación de la familia, el número 1,
Se llama la oración de la noche. Número 1, sanación de la familia. No, perdón, sanación interior. No es video, es un audio. Es impactante. Repito, oración de la noche. Te tienes que sentar a escucharla. Quizás la tengas que escuchar más de una vez, porque es una oración que se puede hacer por cualquier persona. No es necesario que la persona viva con uno, no es necesario saber dónde está, puede estar en otro país, en otro continente, y Dios obra maravillas. Sanación interior, oración de la noche número 1. También te puedo recomendar en la serie de sanación de la familia. Ese ya es el número 23. Ese es un video y es tan sencillo como esto. Se llama la oración de la almohada. Vamos a pensar que esta Biblia que tengo en mis manos es la almohada. Pongámosle atención. Hazte de cuenta que esto es la almohada. Se puede hacer sobre la almohada, sobre el colchón de la persona, sobre el asiento donde come, sobre el asiento donde ve televisión o en el escritorio, sobre el televisor que tiene en su cuarto, sobre la ropa que se pone, sobre sus zapatos, y no se demora medio minuto. Te la voy a explicar y va a demorarse 1 minuto por la explicación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, en nombre de Jesús, tu Hijo, por su sangre, por sus llagas divinas, por su muerte, por su resurrección y ascensión al cielo, te pido una gracia extraordinaria de conversión, liberación, sanación y santificación para mi suegra cuando se acueste sobre esta almohada. Amén y muchas gracias porque sé que me escuchaste. Amén. Por último, díganos cuáles son las 3 claves para educar a los hijos en la fe. Entonces, digo, primero, formar hogares sanos con bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio. Segundo, esperar hijos con amor. Y lo tercero, soltárselos a Dios, dejárselos a Dios, educárselos al Señor. Eso es lo máximo, porque el que educa hijos para el cielo tiene el respaldo de su familia. Sí, el que ayuda a salvar un alma, salva la suya propia y la de los suyos. Muchas gracias, hermana Blanca. Se nos acabó el tiempo. Dios la bendiga. Bendiciones para usted y toda su comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Les quiero mucho, queridos parameños. Dios los bendiga a todos mis queridos oyentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. Tinchi Poyao. Dios los bendiga.